Kamisaki, aski hutawi aka aymara yetaqawiru. Nayan sutijaj soman, nayawa human yetichirimaya. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de aprendizaje del idioma aymara. Mi nombre es Román, yo seré su profesor en el aprendizaje del idioma aymara. Entonces, empezamos. Qaltañani. Pronombres demostrativos en aymara se conoce como uñachayiri. Uñachayiri viene del vocablo hacer conocer, hacer ver. Eso es uñachayiri. Cuando expresamos pronombres demostrativos, hacemos referencia a aquello. Por eso, como interpretación en el idioma aymara, se conoce como uñachayiri. Uñachayiri, el que muestra, el que demuestra. En el castellano tenemos esto, esa, eso, eso, esa, aquel, aquello y también el más allá. Principalmente los tres primeros son los más usuales en el idioma castellano. Sin embargo, en el aymara tenemos cuatro, ¿no? Acá, ¿no? Hago referencia a lo que tengo en mis manos. Acá, acá. Ahora tengo un objeto alejado. Entonces yo digo uka, uka, ¿no? Está alejado de mí, uka. Está más alejado, digo kaya, kaya, kaya. Ahora, en aymara tenemos el kuri. El kuri significa más allá, pero como interpretación. En los hechos o en realidad kuri no es exactamente más allá, pero hacemos referencia más o menos a aquel, pero cuando está interferido por otro objeto de similares características. Por ejemplo, aquí en la lámina tenemos que dice kaya, referimos a un auto verde. Ahora más allá existe otro auto verde. Si yo digo kaya, el interlocutor va a entender, ¿no?, que estoy refiriendo a esto. Entonces, ¿cómo yo expreso al que está más allá? Entonces yo digo kuri, kuri, ¿no? Kuri añasco, ¿no? Cuando digo kak añasco, entonces me estoy refiriendo a aquel auto. Ahora, si yo me refiero al otro auto que está más allá, entonces kuri añasco, ¿no? Entonces kuri refiere más allá, pero en realidad es como aquel. Pero cuando está interferido por otro, utilizamos el kuri. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿no? Para poder aprender, para poder familiarizarnos con esto, es importante que usted se aprenda estos cuatro pronombres demostrativos. Acá, cuando yo tengo en mis manos, ¿no? Acá, acá. Uka, ¿no? Ya no está en mis manos, está alejado de mí. Uka, ¿no? Uka, eso. Kaya, aquel, ¿no? Kaya. Kuri, ¿no? Está más allá. Kuri, ¿ya? Ahora ustedes pueden ir conjugando. Por ejemplo, esto es un libro, ¿ya? Un libro, ¿no? Un libro. Entonces, este libro, ¿no?, en aymara se dice panca, panca, panca. P-A-N-K-A, panca. Entonces yo digo acá, panca, acá, panca. Y si estuviera alejado de mí, yo digo uka panca, uka panca. Si estuviera más alejado de mí, yo digo ka panca o kaya panca. Si hubiera otro libro, kuri panca, kuri. ¿Ya? Entonces recuerden nuevamente, vocabulario. Con vocabulario vamos a ir aprendiendo, practicando. Pero haremos algunos ejemplos más. Por ejemplo, esto se dice mano, mano, ampara, ¿ya? Mano, ampara, ampara. Entonces yo digo, acá, ampara, acá, ampara, ¿ya? A ver, otro ejemplo. Decimos, por ejemplo, árbol, coca, coca, o algunos también lo llaman airo, ¿no? Es planta, árbol, coca. Entonces, yo digo, ka, coca, aka, coca, uka, coca, ¿no ven? Entonces yo puedo ir conjugando de esa forma. Estoy diciendo ese árbol, este árbol, aquel árbol, ¿no? Por ejemplo, persona se dice jaque, jaque, ¿no? Yo digo, acá jaque, esta persona.
Yo digo aquella persona. Ka haqe. Ka o kaya haqe. ¿Ya? A ver, más adelante vamos a ver las contracciones. En Aymara, como en inglés, se contrae algunas palabras, ¿no? Entonces, cuando se contrae, la A lleva diéresis. Entonces, ka, ¿no? Entonces, alargo la pronunciación de la vocal A. Vamos a elaborar una lección especial para el uso de lo que es la diéresis y el apóstrofe, ¿ya? Entonces, estén atentos al canal, ¿no? Y vean todas las lecciones que estamos presentando en este canal. Como siempre, ha sido un placer. eh, Siempre haciendo la invitación para que ustedes puedan practicar, ¿no? En el anterior video hemos dejado en la descripción el diccionario completamente gratuito para que ustedes puedan practicar, puedan tener más vocabulario para poder aprender. Recuerden, la clave del éxito de cualquier idioma es el vocabulario. Hikisinkama.